El perdón y Jesús. Si los cristianos creían, como discutimos en las partes 2 y 3, que Jesús les pedía que sacrificasen lo que más atesoraban para poder hallar la salvación, inconscientemente resentirían a aquel que les ordenaba que hicieran lo que secretamente no querían hacer. Como hemos visto, el cambiar nuestra conducta sin que cambiemos nuestro pensamiento jamás resolverá problema alguno, ni nos traerá la paz. La culpa permanece asociada con nuestros pensamientos, no con nuestra conducta únicamente. Así pues, podemos ver cuán perfectamente la relación que tenía el cristianismo con Jesús cayó en la trampa del especialismo del ego. Conscientemente sentían amor y devoción por Jesús, pero inconscientemente lo odiaban por la vida de sacrificio y de dolor a la cual Él los llamaba. Su cuerpo maltrecho y agonizante sobre la cruz simbolizaba la esencia de la salvación y su propia culpa, la que les señalaba sus propios fracasos a sufrir del mismo modo la meta de todo buen cristiano. Siglos de arte magnífico han sido el resultado de esta imagen de Jesús en la cruz, la cual, por una parte, ha inspirado a miles y miles de personas, mas por otra parte, ha reforzado la visión que tiene el ego de la salvación, expiación con sacrificio. De este modo la culpa ha emergido triunfante sobre la cruz de la redención. Esta culpa inconsciente se proyecta en muchas formas. Las más obvias son las formas de persecución y ataque que ya hemos considerado. Mientras estas continúen, las experiencias conscientes habrán de permanecer como relaciones de amor especial por Jesús, la justificación para una vida de sacrificio, penitencia y división. Esto tiene vigencia no importa si el objeto de la proyección es el cuerpo de otro o el propio cuerpo de uno por medio de una vida de enfermedad, de sufrimiento y en la forma más extrema de martirio. Lo que emerge es el conflicto interno que el ego atesora tanto. En el nivel consciente le dedicamos nuestra vida a Jesús, el símbolo del amor de Dios, mientras que inconscientemente nos aferramos a los sentimientos de culpa, de dolor y de ira. Este es el paradigma familiar que discutimos bajo relaciones de amor especial, en las que el odio se aparta, protegido por el amor que creemos que es genuino. De este modo, la culpa básica, que es la raíz de todos nuestros problemas, se refuerza y se perpetúa a través de la proyección constante. El hallar chivos expiatorios, nosotros mismos u otros, para nutrir el ciclo culpa-ataque en el cual nada puede cambiar jamás. Existe otra manera en la cual el ego puede resolver su conflicto. Si la proyección a través de los chivos expiatorios resulta inaceptable como defensa, podemos negar nuestro amor y devoción a Jesús y de ese modo minimizar el conflicto entre nuestro odio y nuestro amor. Así pues, la vida oculta de sacrificio y de proyección ya no necesita estar en pugna con el seguir a un maestro de clemencia y de perdón. Sencillamente no lo seguimos en lo absoluto. Las formas de esta defensa varían grandemente e incluyen el escepticismo de que Jesús viviera en realidad, el negar su resurrección o el aceptar su resurrección, pero descartar su presencia en el mundo hoy día. Mucho de este sentimiento negativo puede haberse originado en la manera como se invocó el nombre de Jesús a través de los siglos, para justificar la persecución y la separación. Podemos observar algunas de estas reacciones en relación con un curso de milagros, en las cuales se niega el papel específicamente identificable de Jesús como su autor. Cuando ocurre esto, los estudiantes del curso se encuentran en una difícil situación. Por una parte, juran fervientemente por cada palabra en el texto que lo han aceptado como su camino espiritual, mientras que por otra niegan su fuente. Además de eso, si las personas han experimentado angustia en sus primeras experiencias con el cristianismo, encontrarán que la terminología cristiana
es un problema, así como las referencias a Jesús hechas en primera persona, lo que hace necesario que se traduzcan esas palabras o conceptos particulares a unos términos más cómodos. De este modo el ego infiltra el conflicto sutilmente en la experiencia del curso. El tratar de negar, ignorar o racionalizar estos elementos cristianos equivale a negar uno de los propósitos a los que sirve un curso de milagros, el perdón y la reinterpretación del cristianismo. Uno de los objetivos del curso se puede ver como el de sanar las divisiones en el cristianismo, por no mencionar la enemistad que ha existido desde el principio entre el cristianismo y el judaísmo y otros pueblos del mundo. Jesús vino hace 2000 años a corregir los errores inherentes en el judaísmo, así como a presentarle al mundo su mensaje universal. Es muy poco probable que viniese a inspirar una nueva religión, la única fe verdadera, al negar la validez de la vieja. Es más, el retraducir el lenguaje y el contexto del curso protege la falta de perdón al cristianismo y a Jesús que se ha proyectado. Al no penetrar en los sentimientos de ofensa y de ira que el curso puede producir, los estudiantes se privan de experimentar el perdón que Jesús les ha pedido. Podemos comprender la importancia de perdonar a Jesús en un nivel más profundo, perdonarle por lo que Él fue y por lo que es verdaderamente, más allá de las distorsiones de nuestro amor especial y de nuestras proyecciones de odio. Ya hemos visto cómo para el ego los inocentes son culpables, pues niegan la culpa, que es el concepto central en la religión de mente del ego. Sin la culpa todo el sistema de pensamiento del ego se derrumba y desaparece en la nada de la cual provino. Puesto que todos somos egos, la parte de nosotros que aún se identifica con su sistema de pensamiento hallará absolutamente insoportable la presencia clemente de Jesús. Esto es lo que realmente el ego sustenta en contra de él. Las imágenes de culpa, sacrificio y sufrimiento que el ego ha hecho de Jesús no son sino cortinas de humo que tratan de ocultar la verdadera fuente de nuestro deseo de estar separados de Él, que Él nos ama. Cuán escandaloso es el amor de Jesús para el ego que se fundamenta en el odio a Dios. De modo que odiemos a aquel que ha venido a representar a Dios para nosotros porque, como lo expone el curso y como ya hemos visto, el nombre de Jesús representa un amor que no es de este mundo, el símbolo resplandeciente de la palabra de Dios, tan próximo a aquello que representa, que el ínfimo espacio que hay entre ellos desaparece. Debido a que Jesús es tan amenazante para el ego, éste tiene que atacarlo a él y a su mensaje tan perversamente como pueda. Y las grandes distorsiones del mensaje de Jesús a través de los siglos dan testimonio de estos ataques. En esta época puede surgir un interrogante. ¿Acaso Jesús no sabía que su muerte y resurrección tendrían los efectos desastrosos de ser mal interpretadas por prácticamente toda la humanidad, incluyendo a aquellos a quienes se les consideraba como sus más cercanos discípulos y amigos? Y si en efecto él lo sabía, ¿por qué eligió presentar su mensaje en esa forma? Se sugiere una respuesta que procedería de los principios básicos que se plantean en el curso. Los errores no se pueden corregir mientras no se ven. Solo cuando se traen ante la luz del perdón se pueden eliminar. Hemos visto que el propósito de la vida de Jesús fue perdonar el pecado. ¿Cómo podía lograrlo sin traer a la conciencia de las gentes sus pecados secretos y sus odios ocultos? ¿Qué manera más efectiva podía haber que la de presentar el perfecto modelo del amor de Dios y de la invulnerabilidad de sus hijos? Jesús, pues, se convirtió en la pantalla sobre la cual nuestro ego pudiese proyectar toda su oscuridad, ofreciéndonos así la oportunidad de reexaminar lo que el ego luchaba por ocultar de nosotros. El plan de expiación, el cual Jesús dirige,
clamaba por este acto radical que extrajo lo peor de los egos de todos los que lo conocieron y de todos los que fueron influidos por el cristianismo. Prácticamente ninguna persona pudo haber conocido a Jesús sin que sintiera alguna forma de culpa, herida, ira, desesperanza o abandono, al creer que Dios la había decepcionado en una secuela de promesas incumplidas. Bien fuese en el lado del odio especial o del amor especial, la gente tendría que haber sido forzada a contemplar las más profundas regiones de su ego. El escapar de tal confrontación ha tomado todas las formas que hemos considerado, desde la persecución y el asesinato hasta la aparente ignorancia o indiferencia. Tal vez podamos entender mejor el propósito de Jesús en términos de sus efectos a largo alcance. Es útil recordar que su visión del tiempo es distinta a la nuestra, pues nosotros aún estamos inmersos en su aparente realidad. Como él dice en el curso, al aludir a la irrealidad del tiempo. Mas, ¿qué significado pueden tener dichas palabras para los que todavía se rigen por el reloj y se levantan, trabajan y se van a dormir de acuerdo con él? De pie, al final del tiempo que bordea la eternidad, Jesús espera pacientemente por el fin de lo que él sabe que jamás ha existido. Él no nos explica esto, puesto que jamás lo podríamos entender. Sin embargo, nos pide que confiemos en su dirección amorosa a través del laberinto del tiempo, conforme Él nos conduce hacia donde se halla Él, a un paso del cielo y del instante en que todas las criaturas de Dios se reúnan, permitiendo que nuestro Padre dé el último paso, inclinándose hacia nosotros y elevándonos hasta Él. Aquello con lo cual no se pudo lidiar antes, ahora parece surgir de nuevo a la superficie de esta era de la psicología, en las que las dinámicas inconscientes de la proyección comúnmente se aceptan y se entienden, y nosotros podemos aprender lo que generaciones anteriores no pudieron. En un curso de milagros, Jesús nos ofrece una oportunidad de reexaminar los mismos asuntos del ego que su vida, muerte y resurrección le ofrecieron al mundo hace 2000 años. El no perdonar a Jesús, o el no reconocer siquiera la necesidad de perdonarlo a Él o a las religiones que aseguran haber surgido de Él, es negar la oportunidad de perdonar aquellas partes de nosotros mismos que aún creen que la verdad se puede crucificar y que nosotros somos responsables por ello. Vemos aquí la misma culpa por la separación que es inherente a cada uno de los que caminamos por esta tierra. Jesús lo expuso claramente ante nuestros ojos y ahora nos pide que le perdonemos a Él, de modo que nos perdonemos a nosotros mismos por lo que jamás sucedió. Elige de nuevo, nos suplica. No me niegues el pequeño regalo de perdón que te pido, cuando a cambio de ello pongo a tus pies la paz de Dios y el poder para llevar esa paz a todos los que deambulan por el mundo.